¿Usted cree que un hijo de Dios puede apartarse de Dios en algún momento? ¿Puede apartar su mente, su corazón o sus acciones de la voluntad de Dios e irse por un camino equivocado? Bueno, la verdad es que sí es posible, pero también lo que es más posible es que podamos volver al Señor y que el Señor nos dé esa oportunidad de volver a Él. Vamos a ver de esto un poco, pero antes vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque aprendemos de ella, pero te pedimos que seas tú quien nos enseñe, quien nos dirija y quien nos guíe. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Quiero invitarles al libro del profeta Joel o del profeta Joel en el Antiguo Testamento. Este es uno de los profetas que se llaman menores porque sus profecías son bastante cortas. No son libros extensos, son los libros cortos, pero sabe que tienen profecías muy profundas. Y cuando vamos al libro del profeta Joel, encontramos una profecía quizá muy conocida por muchos. El profeta Joel empieza hablando al pueblo de una manera dura. Empieza hablando al pueblo de lo que Dios va a hacer. Y justamente lo que va a hacer es juicio. Dios advierte a este pueblo que le traerá juicio. Así que él les habla a partir del versículo 4 y del capítulo 1. Les habla de que lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. Y este capítulo 1, versículo 4, nos enseña, o lo que le estaba enseñando al pueblo de Israel, porque básicamente, o no básicamente, directamente, esta profecía va dirigida para ellos. Pero aunque iba dirigida para ellos, también nosotros podemos aprender de ella. El Señor les dice una palabra de juicio. Les dice que vendrá un momento de escasez, que serán arrasados sus cultivos, su economía, que serán invadidos. Y les está hablando de que ellos pasarán por un momento doloroso de juicio. También nos deja ver el libro de Joel la manera en que el pueblo estaba viviendo. El pueblo estaba viviendo apartado de Dios, pero era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel, era el pueblo por el cual Dios había escogido para proclamar su nombre en esta tierra. Lamentablemente, el pueblo se había apartado de Dios, pero no solo se había apartado en sus prácticas, ¿sabe que no? Lo que realmente ellos habían apartado era su corazón. El pueblo seguía realizando prácticas que se supone que adoraban a Dios, pero el Señor les reprocha eso y les dice: ustedes no están conmigo, por esto les vendrá esta situación, serán invadidos, serán llevados esclavos y pasarán por sufrimiento. Básicamente es lo que les está diciendo el profeta Joel. Y es triste, pero también es una realidad entender que algo así nos puede pasar también a los que hemos confiado en el Señor Jesucristo, a los que hemos dispuesto nuestra vida al Señor. ¿Sabe que en algún momento podríamos llegar a alejarnos de Él? Podríamos llegar a pensar qué cosas hicieron que este pueblo se alejara de Dios. Y bueno, no es de eso que vamos a hablar, pero en realidad hay muchas cosas y muchas situaciones que llevaron al pueblo a apartarse de Dios. Pero lo que deberíamos pensar es qué cosas nos podrían llevar a nosotros, qué cosas nos pueden hacer a nosotros alejar de Dios, qué cosas nos pueden llevar a nosotros a seguir seguramente llevando algunos ritos cristianos, pero que nuestro corazón esté alejado del Señor. ¿Sabe qué pasaba con este pueblo? Que aunque esa era su situación, lo que venía entonces era un juicio de Dios. Y el Señor les está advirtiendo por medio del profeta Joel en todo el capítulo 1 y también en el capítulo 2. Pero a lo que quiero llegar es a un momento que para mí es uno de los textos más bendecidos de la palabra de Dios. Para mí es uno de los textos que más me han animado en muchas situaciones y espero que también seamos animados por ello hoy. Y quiero hablar del versículo 12 del capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 12, después de que él ya les ha hablado del juicio que vendrá, de la invasión que van a recibir de un ejército poderoso, y este ejército va a arrasar con ellos y los va a esclavizar, y es palabra de Jehová, viene una luz de esperanza. Viene una luz de, podríamos decir, de confianza. Pero vea justamente cómo nos lo deja ver el versículo 12. Dice el versículo 12, por esto pues, ya por esto se refiere a que les viene hablando del juicio que vendrá, pero entonces aquí les dice, por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Por esto pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Así que Dios lo que está buscando de este pueblo en el libro de Joel es que ellos que
se vuelvan a Él, es que ellos se arrepientan de su mal camino, a pesar de que eran sus hijos, de que eran su pueblo, estaban andando apartados de Él, y les dice, vengan a mí, conviértanse, pero ¿cómo? De todo vuestro corazón. El Señor quería que ellos entregaran todo su corazón no estaba en Dios, su corazón estaba dividido y seguramente su corazón estaba lleno de muchas cosas las cuales no eran agradables a Dios. Pero el Señor les da una oportunidad, así que Él les habla del juicio, pero Él les dice que vengan a Él. Y vea lo que dice el versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si se volverá y si se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Así que estos 3 versículos de los que quiero hablar, quiero que los entendamos en su contexto. Y el contexto que hablamos es el que ya dijimos. Un punto de juicio para el pueblo de Israel, una profecía de juicio, de invasión, de que serán arrasados por su mal camino, por su mal proceder, porque su corazón está lejos de Dios. Pero viene entonces aquí esta situación que da esperanza. Y es que en medio del juicio y en medio de la situación, Dios lo que realmente quiere es que ellos se vuelvan a Él, es que ellos se vuelvan de todo corazón, es que ellos se arrepientan de su mal camino, pero que no se arrepientan superficialmente. No les estaba diciendo, o les dijo prácticamente, no rasguen sus vestidos. Ya sabemos que una costumbre antigua era rascar los vestidos como señal de dolor, como señal de duelo. Pero el Señor les dice, más que rasgar sus vestidos, rasguen sus corazones, que sea un arrepentimiento interno, que realmente ellos se duelan por lo que está pasando. Y si ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo, si ellos eran conscientes, quizá, dice acá, Dios se puede arrepentir de ese juicio y cambiar las cosas. Ahora, es importante entender la palabra Dios se puede arrepentir. Tenemos que entender que nuestro Dios no cambia, Él es inmutable. Dios no se arrepiente en el sentido de que Él se sienta mal por algo que Él hizo. Dios no actúa de esa manera porque Él es perfecto y Él hace todo lo que es correcto. Pero sí nos deja ver algo de esta palabra. Y lo que dice aquí esta palabra de que Dios se arrepentirá no es que Dios se sienta mal por algo que hizo, sino que es que Dios puede cambiar la situación que tenía planeada de acuerdo a la respuesta del pueblo. Esto lo vemos en toda la historia bíblica y sabe que esto es maravilloso, ver que nuestro Dios es tan justo pero al mismo tiempo es tan misericordioso y gracias a Dios por esa misericordia. ¿Sabe por qué? Porque esa misericordia de Dios es la que muchas veces nos mantiene a usted y a mí. Es por esa misericordia que de pronto nos podemos mantener en pie. Pero es esa misericordia la que Él les estaba ofreciendo al pueblo en ese momento y les estaba diciendo, a pesar de que ellos estaban mal, a pesar de que ellos estaban andando lejos del Señor, a pesar de eso iba a venir juicio, pero el Señor les dice, pero si ustedes se arrepienten de todo corazón, si ustedes rasgan su corazón, si son conscientes y se convierten a Jehová, o sea, dan la vuelta total para estar pendientes de lo que dice Dios, entonces dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese es el Dios en el cual confiamos. Ese es el Dios al que alabamos. Es ese Dios tardo para la ira, pero grande en misericordia. Es ese Dios clemente y misericordioso. Creo que esto nos debe dar esperanza y nos debe dar mucha tranquilidad. Saber que nuestro Dios no busca el castigo. Él proporciona o le iba a proporcionar el castigo a este pueblo debido a la situación en la que estaban. Pero ¿sabe qué es lo que realmente Dios busca y buscaba y busca a través del castigo? Que el pueblo o las personas se vuelvan a Él. Y si ellos se volvían, ¿sabe qué iba a pasar? Iban a ser restaurados e iba a ser editado todo esto. Y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras Él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Así que la pregunta que hace es, ¿quién sabe si Él se arrepentirá y más bien cambiará esta situación y más bien traerá una bendición al pueblo? ¿Esto es libación y ofrenda para el Señor? Realmente ellos estaban presentando ofrendas, presentando libaciones, pero su corazón estaba lejos de Él. Pero el Señor les dice si se vuelven a mí, si realmente traen su corazón, esto sí es una ofrenda, eso sí es libación. ¿Y sabe cuál es el resultado?
El resultado nos lo deja ver el mismo capítulo en el versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Esta es la respuesta que Dios iba a dar y daría a este pueblo justamente después de que ellos se arrepintieran. ¿Y sabe qué dice el versículo 21? Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Así que este pueblo, el cual era advertido de un juicio, el cual estaba lejos de Dios y el cual le dicen que parecía inminente que viniera esto, también este pueblo es llamado al arrepentimiento, a que entienda su mal camino, a que vuelva su corazón al Señor, a que se conviertan totalmente al Señor, y al hacer eso entenderían y conocerían la misericordia, la bondad de Dios, el cual perdonaría y cambiaría esta situación, y cambiaría esta situación tan tremenda en una situación de bendición, en una situación donde ellos iban a recibir todo lo contrario. Esta profecía para el pueblo de Israel creo que la han tenido que vivir de muchas maneras por la invasión de muchos pueblos, pero aún seguramente sigue vigente para alguna época futura. Y la Biblia nos deja ver cómo el pueblo de Israel, en el momento en que se vuelvan a Dios y vuelvan su corazón al Señor, el Señor les restaurará, les cumplirá sus promesas y les pondrá a reinar en esta tierra como lo ha prometido. Pero ¿qué de usted y de mí? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Espero que pensemos en que esa puede ser nuestra situación en algún momento. ¿Cómo está nuestro corazón con el Señor? Tenemos que estar cerca de Él. Vea, podemos estar llevando prácticas religiosas como el pueblo, pero nuestro corazón estar lejos de Él. Nosotros podemos evitar que venga un juicio sobre las personas, sobre nosotros. Sí, un juicio, porque Dios definitivamente, Él sigue juzgando las situaciones que suceden. Y Dios trae situaciones difíciles a la vida de sus hijos, como a la vida de este pueblo, para atraer su atención, para que ellos se vuelvan. Yo espero de todo corazón que el Señor nos ayude siempre con su misericordia y podamos entender nuestros errores y no apartarnos de Él. Que nuestro corazón se vuelva a Él todo el tiempo. Que no nos apartemos. Es fácil apartarnos de Dios, ¿sabe? Pero Dios está siempre ahí y Él quiere que volvamos. Y que pensemos en estas palabras que dijo entonces el versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Esa condición nos dejaba ver un arrepentimiento genuino. Nosotros también necesitamos arrepentirnos. No podemos vivir alejados de Dios. Y el mensaje y el desafío que siento a través de estos textos en mi vida es que debe estar mi corazón cerca del Señor, que debe haber un arrepentimiento genuino constante en mi vida, que debo estar revisando qué cosas están mal y no permitir que nada me aleje de Dios, sino que tengo que volver a Él y ver y así experimentar su misericordia. ¿Tiene algo de qué arrepentirse hoy? ¿Tiene algo que entregarle a Dios? Bueno, el Señor nos hace esa invitación. Volvámonos a Él con todo nuestro corazón, con ruego, con lamento, entendiendo que le hemos fallado a Él y Él está presto para recibirnos. Él está presto para darnos de nuevo su bendición, su amor incondicional y que podamos experimentar su misericordia y su clemencia. Espero que podamos andar en ese sentir y el Señor nos bendiga. Vamos a terminar en una oración. Padre, gracias, te damos por el mensaje que tú nos das en tu palabra, porque allí vemos que eres Dios bueno, justo, pero misericordioso y clemente. Gracias, Dios, porque eres lento para la ira y eres grande en misericordia. Gracias porque no nos das lo que nos merecemos, sino que nos muestras todo el tiempo tu ayuda, misericordia y bondad. Gracias, Dios. Gracias porque tú llamas nuestra atención de muchas maneras para que podamos volver a ti. Ayúdanos a volver a ti de todo corazón y a convertirnos a ti como tú quieres. Oramos en Cristo nuestro Señor. Amén.